Muy buenos días a todos. Le damos gracias al Señor de que nos permiten esta mañana poder estar con ustedes en este primer domingo del mes de mayo. Increíble, ¿no? Ya estamos en el quinto mes del año. Dios ha sido bueno. Le bendecimos a usted en esta hora. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Yo quiero que en esta mañana nosotros comencemos a darle gracias al Señor por su presencia, a darle gracias al Señor por su amor, a darle gracias a Dios por su fidelidad. La verdad es que muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿no? ¿Quién es el que está con nosotros? Se nos olvida por momentos, lastimosamente nos desenfocamos, lastimosamente ponemos nuestra mirada en las circunstancias, en nuestro alrededor, y se nos olvida quién es el que está con nosotros. En esta ocasión yo le pido a usted, vamos a esperar un momentito a todos los hermanos para que se conecte, para que estemos ya directamente por MGR TV, canal 35. Pero gracias ya a los hermanos que han estado pendientes, que desde antes han estado mandando su mensaje, ¿verdad? Diciendo de que nosotros de donde estamos, que necesitamos, ¿verdad? Que necesitan ver, pues aquí estamos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar acá. Gracias a ustedes y creo que ya estamos en vivo y en directo desde MGR TV, canal 35. Gracias a todos los hermanos que nuevamente digo que están esperándonos la palabra del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos con el Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Como siempre, esperamos que usted nos reporte su sintonía. Nuestra línea de teléfono activa en esta hora, nuestra línea de WhatsApp, nuestra línea de Tigo, el 99 76 41 17, para que usted desde ya pueda pues reportar la sintonía y dejarnos saber que está ahí con nosotros. Como le decía al principio, este es un día muy especial para todos los miembros de MGR TV, pues también sabemos que todos los días son especiales en el Señor, pero es el día donde nosotros pues cada primer domingo del mes compartimos lo que es la cena, ¿verdad? Compartimos de participar de la mesa del Señor Jesús, la cena, lo que se le conoce como la Santa Cena. Yo le pido a usted, y si usted también es parte del Ministerio Gracia y Restauración, y usted quiere ser partícipe con nosotros, en esta hora le pido de que usted también, ¿verdad?, se ponga de acuerdo con nosotros, que usted busque ahí en su casa un jugo de uva, que usted busque un pedacito de galleta sin sal, ¿verdad?, de esas galletas que nosotros generalmente comemos en club soda, o un pedacito de pan que usted tenga ahí para que participemos. Es importante la participación en la mesa del Señor. Por nada del mundo deje usted que se pierda usted la oportunidad de participar de la mesa del Señor. Nada hay en esta tierra que nos pueda quitar a nosotros la oportunidad de participar de la cena del Señor. Lo único que usted lo hace que no pueda participar es que no sea hijo, ¿verdad? Porque no discierne correctamente el hecho de por qué hacemos esto, porque el que no es hijo no va a entender el sacrificio del Señor. Pero si usted es hijo, cualquier circunstancia, situación alrededor suyo, váyase delante del Señor, pida perdón al Padre. Entonces la palabra del Señor dice que nos examinemos a nosotros mismos antes de participar de la mesa del Señor, que nos examinemos a nosotros mismos y que nosotros, ¿verdad?, mismos pidamos perdón una vez que hacemos examen. O sea, eso es hacernos conciencia a nosotros mismos. ¿Qué es lo que hemos hecho en este transcurso, digamos, en este día o todo el mes? Porque acuérdense que cada mes, aunque todos los días, si hacemos algo malo delante del Señor, que conste, algo malo no premeditado, sino algo malo de que se dio una situación, no porque lo premeditamos, por una cualidad o algo, tenemos que pedirle perdón al Señor. En esta mañana yo quiero darle gracias al Padre Celestial. Como le digo, la semana pasada pues tuvimos dificultad para poder transmitir, pero aquí estamos ahora. Pero yo la semana pasada le decía que yo amanecí esa mañana diciéndole al Señor, ¿no?, que nos hace falta estar en el templo, o sea, nos hace falta el estar allí, el compartir con los hermanos.
Y la verdad es, el Señor me decía, tú siempre estás enseñando. Y yo le dije, sí, Señor, es cierto, yo siempre estoy enseñando. Yo estoy en el canal, yo estoy acá, ahora desde mi casa, trayendo la palabra del Señor. Pero no es lo mismo, hace falta, no sé usted, pero una de las cosas que yo extrañé mucho cuando yo salí de Turquía era la convivencia con mis hermanos, el saber de que están ahí, el saber de que uno los puede ver, aunque no muchos, uno no pueda saludarlos a todos, pero por lo menos sabemos que estamos ahí juntos como hermanos en la familia. Se les extraña, ¿verdad? Les amo mucho, Ministerio Gracia y Restauración a todos. Extraño poder verles, extraño poder compartirles, extraño poder estar en la casa del Señor juntos. Pero gloria a Dios que el Padre nos tiene ahora en cada casa. El Señor ha levantado un hogar, una iglesia, un templo, digamos, en cada hogar. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Esta mañana es una mañana importante para nuestras vidas. Es una mañana donde la palabra del Señor dice, yo le decía a alguien que, porque alguien dijo, en la noche nosotros repetimos el programa y alguien dijo, y otra vez me estaba preparando, pues si otra vez siente volver a tomar la cena, hágalo también. La Santa Cena no es algo que está estipulado solo para ciertos días, no, ¿verdad? Mucha gente lo hace cada semana, otra gente lo hace cuando se siente enfermo, un montón de cosas porque la cena trae sanidad. La cena nos da a nosotros sanidad, nos limpia, nos purifica, ¿verdad? Hay un misterio en el participar de la Santa Cena del Señor. Por eso yo he enseñado a la iglesia que por nada del mundo usted deje de participar, ¿verdad?, de la Santa Cena del Señor. No hay excusa delante de Dios una vez que usted conoce la verdad. Usted sabe que lo que tiene que hacer es pedir perdón al Señor y no quitar, no dejar que el enemigo le quite la bendición de participar. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús nos dice a nosotros que dejó establecido esto para que hagamos memoria de lo que Él hizo. Porque algunas veces a nosotros se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros. Yo por eso digo que debería de hacerlo todos los días, ¿no? Si pudiéramos. Es para hacer memoria y estamos agradecidos de lo que Él hizo. Es para hacer memoria de Él. Entonces tenemos que entender eso en el Señor, ¿verdad? De que esto es para hacer memoria de Él. Esto no es para que nosotros dejemos de... No, que ahora que estamos acá y que tenemos la oportunidad, porque después no vamos a tener oportunidad, hermanos. Escuche lo que le digo. Después va a ser bien difícil. Después va a ser que el sacerdote de la casa, que así debería ser, mire, cuando yo estuve en Israel, tuve la oportunidad de participar en un Shabbat, ¿verdad?, que es la celebración del Día del Señor, que es el sábado. Ellos participan también de la cena, hacen lo mismo, vino, pan, pero hacen una gran cena. Y nosotros, el sacerdote de la casa, ya puede llegar el papá de él, pero como el de la casa es el sacerdote, él dirige la cena, ¿verdad? Él dirige la bendición del pan, la bendición del vino, porque ahorita no desperdicie esta oportunidad, ¿verdad? Yo solamente quiero decirle esto, no desperdicie la oportunidad, no vamos a hacerlo ahorita, pero usted ahorita puede comenzar usted tiene que prepararse, tener su jugo de uva, le digo yo, un jugo de uva sin alcohol. Usted puede también tener el pedacito del pan, y si no tiene jugo de uva, puede tener un jugo de fresco, de uva, puede tener un refresco ahí, cualquier situación que usted use. Acuérdese que solo es una representación. Claro, la palabra dice que tiene que ser un vino de uva, pero en este caso sabemos que no todos tenemos vino de uva. El Señor entiende y nosotros solo queremos hacer la representación de participar en la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. La verdad, esta mañana el Señor me daba un sueño importantísimo, quiero compartírselo porque Dios me ha estado hablando y el Señor siempre nos habla. A mí no me da temor decir que Dios me habla, porque yo sé cuando Él me habla, ¿verdad? Y la palabra me habla, siempre la palabra nos habla. Entonces, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en las manos del Señor. Sí, una vez que ya le expliqué y que usted tiene que pedir perdón al Padre, ¿verdad?, para participar de la mesa del Señor, siempre lo hacemos, ¿verdad? Siempre nosotros lo traemos. Que le pido en el nombre del Señor Jesús de que usted se prepare, pero que se ponga ahorita de acuerdo conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias ahora. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te exaltamos.
Papito, yo te doy gracias porque has sido bueno, Señor, porque no hay nadie como tú. Y como dice esa alabanza, Señor, qué hermosa es tu presencia. Tu presencia, Señor, nos da vida, Señor. Tu presencia nos sustenta. Tu presencia, Padre, es todo para nosotros, Señor. Y yo te doy gracias en esta mañana. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paz, gracias por tu armonía, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú lo has dicho, Señor. Y hasta aquí tú has sido fiel, hasta aquí tú has sido fiel, Señor. Hasta acá no podemos decir, Señor, otra cosa más que ebenecer, Señor. Hasta acá nos has ayudado, Padre. Yo te doy gracias en esta mañana. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú has sido bueno. Gracias, papá, mi Señor Jesús. Este es el día que venimos delante de tu presencia, Padre, a recordar lo que Jesús hizo por nosotros un día, lo que el Señor ha hecho, Señor, darnos este privilegio tan grande, Señor, a través de su muerte, de poder estar en tu presencia, de poder venir y adorarte, de poder, Señor, estar bajo tu cobertura, bajo tu protección. Y en esta hora yo te alabo, Señor, y yo te bendigo. Lo hacemos en memoria de ti, Señor Jesús. Venimos en esta mañana a recordarte, Señor, unidos en armonía, como hermanos, juntos delante de ti, en un mismo espíritu. En esta mañana, tu sacrificio perfecto, lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias te doy porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Papito, no queremos oír palabra de hombres, no queremos oír, Señor, sabiduría humana. Queremos oírte a ti en esta mañana. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos edifique, que tu Espíritu Santo nos consuele, nos exhorte, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En esta hora, Santo, al hombre fuerte asignado en contra de nuestra vida, en contra del canal de televisión, en contra de que se transmita, Señor, el mensaje. En esta hora queda nula toda artimaña satánica, sujeto, Señor, y ato toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, todo brujo, todo hechicero, Señor, todo santero, todo satanista, todo aquel que se ha levantado en contra, Señor, y que está Satanás usando en esta hora, Padre, con sus artimañas y sutilezas, queda destruida. Yo le recuerdo a las tinieblas, Señor, en esta hora, que cada uno de tus hijos, Señor, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Lo recuerdo ahora a las tinieblas, Señor, que lo que tú has bendecido, que lo que tú has apartado, ninguna obra satánica, Señor, podrá tocarnos. Le recuerdo ahora a las tinieblas que escrito está, Señor, que tu palabra tú lo dices, que ninguna artimaña de Satanás, ninguna arma forjada que se levante en contra de tus hijos va a prevalecer. Padre, yo cubro cada casa, cubro cada familia, cubro cada hogar en esta hora. Y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro, Señor, la armonía, la paz, Señor. Ahora, Espíritu de la tiniebla, todo lo que he llamado para traer contienda, para traer disensiones, para traer pleitos, te ato y te sujetas ahora mismo. Y te echo fuera de cada familia, de cada individuo, de cada lugar hasta donde llega, Señor, nuestra voz en esta hora. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro la paz de Cristo, Señor, en esta hora. Padre eterno, gracias te doy, Señor. Cubro mi vida, cubro la vida de mi familia, mis hermanos, Señor, mis sobrinos, mi hija, Padre, mis tíos, todos, Señor, mis primos, los cubro. Y de igual manera cubro cada familia, Señor, conectada en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sabemos, Señor, que tú nos sustentas, que tu presencia, papito, tu presencia, Señor. Gracias, mi Dios eterno, gracias, porque tú levantas, Señor, en esta hora nuestras manos en victoria, Señor. La victoria es tuya, Jesús, y en ti estamos seguros, y yo te doy gracias, gracias, papá. Gracias, mi alma te alaba y mi alma te bendice, Señor. Mi alma te da a ti toda gloria, toda honra, Señor. Recibe alabanza, recibe adoración. Jehová Dios de los ejércitos, a ti, Señor, venimos a adorar en esta mañana. A ti venimos a bendecirte. A ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado que nos presentamos al lugar santísimo a adorarte, a bendecirte, a exaltarte. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por Él, Señor. Gracias porque Él es el que está con nosotros, que nos ayuda a sostenernos y a estar firmes delante de ti. Yo te alabo y te bendigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y usted diga amén,
Usted ahí donde está, diga amén, amén, amén. Y le damos gracias al Señor. Espero que todo esté bien, que usted, pues, si me escucha, que haga saber ahí a través de un mensaje de texto, o que nos diga, ¿verdad? Si nos escucha bien, si nos mira bien los de MGRTV, que estamos bien. Tengo una palabra. Le decía que el Señor ha estado hablando mucho conmigo, ¿verdad? En mi espíritu. Cuando yo le digo así, sabemos que es en el espíritu. Y sí podemos sentir la presencia del Señor. Comencé a cantar esa alabanza en la mañana. Y yo le decía, Señor, qué hermosa es tu presencia. Y yo la puedo sentir. Y también usted, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que tener este cuidado, ¿verdad? Porque sabemos de que el Señor, el Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. En su misericordia Él nos guarda, pero en su misericordia Él quiere que nosotros nos guardemos para Él también. Entonces, su presencia, hermanos, el estar con Él, nos da vida, nos sustenta, ¿verdad? Y el Señor nos levanta, el saber que Él está con nosotros, el saber que no nos ha dejado, el saber que no nos ha desamparado, el saber que Él está por nosotros. Este es tiempo, hermanos, de que nuestra fe, he venido hablando en el canal de televisión y estamos viendo cómo vamos a transmitir nuestras por el canal a través de Facebook también. Estamos buscando el método, hermanos, para hacerlo, porque he venido hablando a través en el canal de televisión cómo el Señor, hermanos, me ha hablado y me ha dicho que no podemos mover nuestra fe en este tiempo, que hay mucha falsa confianza. El Señor me habló eso, una falsa confianza en muchos de sus hijos, que creemos, y me incluyo yo, creemos estar seguros por ciertas cosas que nosotros hacemos. Pero realmente nuestra seguridad, hermanos, solo puede estar en Jesucristo. Pero el Señor me hablaba de una falsa confianza. Y el Señor me daba una palabra. Y el Señor, que yo traté de predicar en el canal de televisión, el Señor le hablaba a sus discípulos y decía, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? ¿Por qué? ¿Qué pasó con los discípulos, hermanos? Miramos en Lucas la historia y en varios evangelios también, ¿verdad? La historia donde el Señor está, pues el Señor Jesús está con los discípulos y les dice, pasemos al otro lado del lago. El Señor dijo, se subió a una barca, ¿verdad? Entró en una de las barcas y yo les decía, esta barca podría ser la barca de Pedro, la barca de Juan o la barca de Andrés, que sabemos que su trabajo era pescadores, ¿verdad? Entonces nosotros miramos en esta hora que el Señor Jesús tiene que, ¿verdad? El Señor Jesús, nosotros tenemos que ver en el Señor Jesús que Él es el que está con nosotros. Y el Señor quiere que usted, en este momento, usted entienda eso también, que el Señor tiene esto en nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos a confiar únicamente en Él. Cuando el Señor Jesús se sube a la barca con sus discípulos, les dijo, pasemos al otro lado. Y yo les explicaba esto, porque una de las cosas que el Señor ha hablado mucho conmigo es sobre la santidad. Y el Señor decía, pasemos al otro lado. En esta oportunidad, cuando el Señor está a este lado del lago, yo le dije a usted que pues he tenido la oportunidad de estar allí en el lago, ¿verdad? En el mar de Galilea, como se le dice, pero es un lago. El Señor está en una de las orillas. Capernaum, en la región donde se encuentra el lago, es el lago, esa región es donde el Señor hizo, o sea, la mayoría, el 70% de sus milagros fue hecho en esa región. Y el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Se subieron a la barca, pero Él les dijo, pasemos, porque Él está con ellos, Él iba a estar con ellos, Él no lo iba a dejar, no los iba a desamparar en este momento. Pues igual con nosotros, el Señor nos ha dicho que hay una tierra prometida, que hay una promesa, que vamos a pasar. Y yo les decía el viernes, creo que fue en el programa de televisión, que vamos a pasar. Él ha prometido que va a pasar con nosotros, que pasemos al otro lado. Ese lado que nosotros queremos llegar es el cielo eterno, es en Jesucristo. Allá nosotros tenemos que encontrarnos, pasar de esta tierra, le decía yo, al cielo. Vamos a pasar de esta tierra al cielo. Entonces, Él le ha dicho, pasemos. Él está con nosotros. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Yo quiero decirte esto, pero ¿qué pasó con los discípulos en este momento? Los discípulos en el momento, y eso está en Lucas, yo le dije Lucas capítulo 8, en el versículo 22 en adelante,
no de esto voy a hablar, pero el Señor quiere que te hable de esto un ratito. El Señor, cuando los discípulos, el Señor dice que entraron a la barca y el Señor durmió, se fue a dormir, estaba dormido él, pero nunca dejó la barca, nunca dejó la barca. Los discípulos estaban con él y los discípulos, estando con él ahí, sabían que él estaba ahí dentro de la barca, pero cuando vino la tempestad, dice que los discípulos se estuvieron atemorizados y corrieron a despertar al maestro. Y le dijeron, Señor, que perecemos. Pero el Señor estaba con ellos. Entonces el Señor vino, se levantó y como todo dueño, ¿no? Y autor de toda la creación, vino y reprendió al viento, reprendió a las olas y dice, hubo gran bonanza. Pero el Señor, después de que hubo esta gran bonanza, le dice a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Eso lo realmente tenemos un enemigo. Acuérdese que la guerra es espiritual, la guerra no es contra su hermano, la guerra no es contra su mamá, su papá, sus hijos, contra el hermano en Cristo. La guerra, dice la palabra, que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, ¿verdad? Que la lucha no es contra carne ni contra sangre. Y yo digo, wow, yo a veces me pongo a pensar, todos hablamos de esto, hermano. Todos hablamos, todos decimos que sabemos, que entendemos, que podemos ver que sí, que así es, que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Contra huestes que no miramos nosotros. Entonces le decía yo, porque volvemos ya, estamos en el canal, nuevamente le pedimos disculpas, ¿verdad?, a la teleaudiencia y también a los hermanos que nos siguen por la red social de Facebook. Damos gracias al Señor, hermanos. Estamos en una batalla, cosas que no entendemos qué, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay una fuerza contraria que no quiere que llevemos la palabra del Señor. No solamente a través del canal, sino a través de todos los audios, videos, todo lo que nosotros hacemos para poder transmitir una palabra que te va a edificar y que te va a transformar tu vida, porque la palabra es la que transforma. Sin la palabra nosotros somos nada. Recordemos que cuando hablamos de la palabra, hablamos del Señor Jesús. Él es la palabra. Entonces, si nosotros no tenemos la palabra, nuestra vida corre un peligro, nuestra vida corre un peligro espiritual, porque no hay un fundamento, no hay una base, no hay una solidez, no hay un pan que te alimenta. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Esperamos pues que, yo le digo, esperamos que no vayamos a tener ningún problema ya en esta segunda transmisión. Le damos gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Que todas las cosas Él las permite para bien. Entonces sí, usted que está ahí, le pido en el nombre del Señor Jesús. El domingo pasado yo sentí, antes de comenzar, decirle a mis líderes, no, a los líderes del Ministerio de Gracia y Restauración, que oren, que se pongan a cubrir la palabra, que se pongan a cubrir mi vida, que se pongan a cubrir los medios que Dios nos está dando para poder transmitir, porque el problema, la situación es que hay una guerra, aunque usted no la mire, hay una guerra espiritual. Pero el Señor dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Destruimos en el nombre del Señor Jesús toda fortaleza que el enemigo tenga ahí, toda mentira del diablo, que Jehová lo reprenda, que tienen preparado para evitar que la palabra llegue. Antes de irme le estaba hablando de esto tan importante, porque esto es importante, es esencial para nuestra vida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Y les decía yo que eso mismo está diciendo el Señor Jesús ahora. ¿Dónde está vuestra fe? Lastimosamente miramos un cuadro de los discípulos que es el mismo cuadro que se está viendo hoy en día. Es lo mismo. Todo el mundo está enfocado en el virus corona, todo el mundo está enfocado en la situación económica, en la situación de los trabajos, en la situación de cómo está el mundo. Y nuestra fe empieza a basarse en cosas terrenales, sino en el que realmente es el autor de nuestra fe, el que nos ha dado de su fe, porque la palabra dice que la fe es de Él.
que nos ha dado de su fe para que nosotros nos mantengamos en esa fe. Nos movemos entonces, si movemos nuestra fe, hermanos, movemos nuestra fe delante de nuestro Padre Celestial, se lo digo, movemos nuestra fe, dejamos a Jesucristo a un lado, lo dejamos a Él a un lado, y nosotros entonces, cuando lo dejamos a un lado, corremos el riesgo de enfocarnos en cosas terrenales y dejar al autor de nuestra fe, en este caso Jesucristo. Con los discípulos pasó eso. El Señor les dijo, pasemos, o sea, Él les prometió, les dio una promesa. Y el Señor de igual manera nos ha prometido a nosotros que los que estamos en Él vamos a estar con Él, porque Él oró esta oración y dijo, Padre, te ruego que donde yo esté, también ellos estén. O sea, esa fue una oración del Señor Jesús, y no solamente oró por sus discípulos, los que estaban ahí con ellos, sino también por nosotros, porque dijo, y no solo por esto, sino por aquellos que también creerán en mí. Esos somos nosotros. Entonces, Él ha prometido que nosotros vamos a estar con Él. Él ha prometido esto, pero también Él ha dicho claramente que para tener esa promesa nosotros tenemos que guardar su palabra. Para poder estar donde Él está, no solamente tenemos el privilegio solo porque Él ya lo dijo, sin tener nada que poner de nuestra parte. Ese es el error más grave del cristiano hoy en día. Corremos este riesgo de tener una falsa confianza y confiamos en estas cosas que no tenemos que estar confiando, como cosas terrenales. Ponemos nuestra mirada en las acciones que hacemos, que es el resultado de estar en Jesús, y no tenemos la confianza en Jesús. O sea, nosotros sabemos que el Señor a mí me habló claramente, hermanos, y me dijo, si estás en mí, eso fue como el martes, vas a guardar mi palabra. El que está en mí, el resultado de estar en mí es guardar la palabra. Muchos de nosotros como hijos de Dios que somos y que estamos bajo la dispensación de la gracia, creemos que porque estamos en la gracia no tenemos que guardar la palabra. Ese es un error grave. La Biblia no nos enseña así, el Espíritu Santo no nos enseña así, el apóstol Pablo no nos enseña así, y el más importante, que es la palabra Jesucristo, no nos enseñó así. El Señor Jesús enseñó claramente y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Su mandamiento es toda la palabra, Él es la palabra. Nuestra fe tiene que estar en Jesucristo. Y usted dirá, porque yo le decía que mucha gente dice, pero es que es difícil. No es difícil guardar la palabra. Lo encontramos difícil porque queremos hacerlo en nuestra fuerza, queremos hacerlo en nuestra habilidad, queremos hacerlo en nuestra inteligencia, como en los métodos que nosotros maquinamos en la tierra para poder guardar la palabra. No podemos hacer eso, hermano. La palabra tenemos que guardarla en Jesucristo. Si estamos en Jesús, Él nos va a ayudar. Nos dio ya el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. La palabra es clara. El Señor Jesús dijo, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Él nos guiará. Él es el que Él dijo, yo no los he dejado solos. O sea, tenemos que entender esto. El Señor Jesús no nos ha dejado solos. Muy cierto, Él no está en la tierra. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Alabado sea nuestro Mesías. Glorificamos el nombre de Él, pero Él nos dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una misión en mi vida. El Espíritu Santo tiene una misión que cumplirle al Padre en mi vida, y es transformar mi vida. Pero ¿cómo lo hace? Le decía yo que hay maneras de entrenar nuestro espíritu. Lo hace a través de la palabra. Si usted no ha entendido como hijo de Dios que es, y como cristiano y como nueva criatura en Jesucristo, que usted tiene que guardar la palabra, estamos mal. Estamos mal. Es cierto, lo repito, nosotros somos el ministerio Gracia y Restauración. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia damos, amén. Pero tenemos que entender que no porque estamos en la gracia, ya no hay nada que hacer. Ese es un error grave, hermano. Ese es un error grave. Ay, que estoy en la gracia, el Señor Jesús ya lo hizo todo, Él lo hizo todo por mí. Aleluya, amén, así es. Él lo hizo todo por ti. Él dio su vida por ti. Él dio su vida para que a través de Él tú puedas venir y estar participando ahora de esta nueva vida en Jesucristo. Él dio su vida para que tú, a través de Él, de su sacrificio, puedas venir al Padre,
¡Wow! ¡Qué privilegio! Antes no podíamos venir, no podíamos estar delante del Padre si no era porque traíamos un cordero ahí para sacrificar y no éramos nosotros, sino que lo hacía el sacerdote únicamente. Pero ahora todos nosotros, por Jesucristo, y eso es lo que estamos celebrando hoy, y eso es lo que estamos recordando hoy, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo allá en una cruz. Por Jesucristo ahora yo puedo presentarme al Padre. Y el Señor, yo ya no les he dado un espíritu de temor. Nosotros no podemos estar atemorizados por lo que está pasando en el mundo. El Señor habló y el Señor me mostró muchas veces caos. Y yo les decía, miro caos. El Señor me muestra caos, que va a haber caos. Y no es solamente ahorita. No esté pensando, esto se va a acabar, ¿verdad? Y que ya vamos a ir a la normalidad. Ya le dije que el Señor dijo que nada va a ser igual ya. Nada va a ser igual, porque esta es una preparación, es una antesala a lo que va a ser el anticristo y lo que va a traer el anticristo en contra de nuestras vidas. Nosotros nos preparamos en el Señor para irnos al cielo, porque no queremos estar aquí para las cosas que vendrán. Y por eso el Señor dice que oremos de ser tenidos por dignos, de escapar las cosas que vendrán. Yo no me voy a cansar de decirle eso. De escapar las cosas que vendrán. ¿Y cómo vamos a escapar? No es que nos vamos a ir a esconder, hermano. No es que nos vamos a ir a enterrar allá, nos vamos a ir a meter a una cueva. Eso no es escapar. Escapar, ese es escape que está hablando el Señor Jesús. Ahí es el levantamiento de la iglesia. Que nosotros seamos tenidos por dignos, encontrados dignos al momento que el Señor nos llame a su presencia. Eso es lo que dice la palabra. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo nadie más, sino que Él mismo. La palabra está hablando de la palabra, lo que Él sabe que el Padre, porque Él dijo que todo lo que el Padre le hablaba y le enseñaba, eso era lo que Él hacía. Él sabe lo que el Padre y cómo el Padre va a juzgar. Entonces, cuando el Señor Jesús venga a levantar la iglesia, va a levantar una iglesia que la va a levantar en base a su palabra. No una iglesia que ha querido vivir la vida loca y que ha querido llevar la vida como quiera. El Señor va a juzgar a su iglesia por la palabra, porque Él es la palabra. Él no se va a contradecir, hermano. Nunca se va a contradecir. La Biblia jamás se ha contradecido. Ni se va a contradecir. Entonces, el Señor Jesús tiene establecida la palabra. Le recuerdo, porque Él me hacía ver eso. Él es la palabra. Él es la palabra. Para yo estar en Él, tengo que guardar su palabra porque Él es la palabra. La palabra es viva. Hebreos 4:2. Viva. La palabra es viva. Es viva ¿por qué? Porque es Él. Y Él me da vida a mi espíritu a través de la palabra. Yo le dije, les enseñaba, para los hermanos que no me han podido ver por Facebook las enseñanzas del canal, pero les enseñaba que una manera de entrenar nuestro espíritu, porque somos espíritu, el Padre nos hizo espíritu. ¿Para qué nos hizo espíritu? El Padre nos hizo espíritu para que nosotros pudiéramos comunicarnos con Él, porque Él es espíritu. No hay otra manera. La carne no se puede comunicar con el Padre. Lo que se comunica con el Padre es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu tiene que ser entrenado en la palabra para poder conectarse con la palabra viva que es Jesucristo. Si yo no tengo palabra, mi espíritu está raquítico, porque yo soy espíritu, tengo que alimentar mi espíritu. Así como usted alimenta este cuerpo y le encanta que este cuerpo esté bien, y le encanta que este cuerpo se mira bonito y comemos saludable y hacemos ejercicio, no es que está mal, no está bien que usted lo haga. Pero así como cuida este cuerpo que se va a deteriorar y que al final cuando nos muramos se pudre, usted tiene que esmerarse más en su cuerpo espiritual que en el cuerpo externo. Su cuerpo espiritual es lo más importante porque al momento es lo que se va delante del Padre. Que yo le decía, cuando salgamos de aquí, de este tiempo, ¿no? Si es que salimos de este tiempo, que salgamos robustos pero en el espíritu, no en la carne, ni expertos en Facebook, ni expertos en todas las redes sociales que hay, porque no solo es Facebook, hay un montón, ni expertos en películas, ni expertos en esto, en otro, no, salga experto en la palabra, porque la palabra, dijo el Señor Jesús, la palabra da testimonio de Él. ¿Cómo vamos a conocer de Jesús? A través de la palabra. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde has puesto tu fe? ¿En la lectura de la palabra? ¿En tu oración? ¿En tu ayuno? Eso solamente, y yo lo vuelvo a repetir y te lo digo, lo que el Señor me enseñó a mí. Eso es resultado de estar en Él.
El ayunar es un resultado de estar en Él. El orar es un resultado de estar en Jesús. El leer la palabra es un resultado de estar en Él. Porque si estás en Él, Él te va a guiar a través del Espíritu Santo a hacer todas las cosas que Él dice que tenemos que hacer. Y yo le decía, en la mañana hablaba con él y le decía, el error más grande del cristiano es creer que porque como estamos bajo gracia, ya no tenemos que guardar la palabra. Ese es un error grave. La gracia, en ningún momento, la gracia te ha mandado a desobedecer la palabra. En ningún momento la gracia te ha mandado a vivir tu vida como tú quieres vivirla. La gracia más bien es el regalo más grande que hemos recibido, un regalo inmerecido, y la gracia más bien es lo que más nos acerca al Señor. Si no fuera por esto, por esta gracia que el Padre ha tenido en darnos a Jesús, a saber dónde estaríamos nosotros ahorita, hermano. Imagínense ahorita estar llevando corderos, y de dónde, si ni tan siquiera hay, o estar presentando los palominos y en escasez. Por eso bendito sea el Señor, que les decía yo que nosotros nacimos bajo esta dispensación, pero no para tener la palabra de libertinaje. Vamos a leer y vamos a estudiar la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 8. El Señor Jesús, cuando nos habla, nos da una parábola, y es la parábola del sembrador. Todos conocemos la parábola del sembrador. Desde que estamos niños, en la escuela dominical nos enseñan la parábola del sembrador, y qué bonita, ¿no? Pero miremos realmente lo que el Señor Jesús nos dice a través de esta palabra. Y tenemos que entender que esa es la condición del cristiano hoy en día. La palabra, si no fuera importante el guardar la palabra del Señor, nunca el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo nos enseñaran qué importante es el guardar la palabra. Nunca ellos dijeran, ni se tuviera tomado el tiempo el Espíritu Santo, de que los escritores de la Biblia nos hablaran de la palabra. Sin la palabra, hermanos, no quiero que usted pase esto desapercibido. Sin la palabra, nosotros somos nada, porque la palabra es Jesús. Si yo no tengo palabra, no lo tengo a Él. Si yo no tengo la palabra en mi vida y no trato de guardar la palabra como Él dice, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, haga lo que la palabra dice. Pero nosotros creemos, no, ya estoy salvo por gracia, no tengo que preocuparme, yo puedo aquí, yo puedo allá, yo puedo esto, porque como Él ya murió por mí en la cruz, deberíamos de darnos vergüenza nosotros mismos si pensamos así, hermano. Mucho tiempo anduvimos así, engañados por las tinieblas, un espíritu de error tremendo, haciéndonos creer de que podemos estar en la Escritura, estar en Cristo Jesús y pecar deliberadamente. Eso es antibíblico. Nada de eso te va a llevar al cielo. Absolutamente nada de eso. El que peca deliberadamente, dice la palabra del Señor, o sea, con conciencia, sabiendo lo que está haciendo, le es pecado. Le es pecado. Y el pecado, hermanos, también lo echaron del cielo. El pecado no fue recibido al cielo, ni se le apañó en el cielo el pecado. El primero que se fue Satanás. Fue el primero que el Padre votó porque se encontró iniquidad en su corazón. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Él, estando allá, era el querubín, uno de los querubines, ungido por Jehová. Y se encontró maldad en su corazón y mire, lo tiraron. Entonces allá no se apaña el pecado. No se apaña el pecado, ni se apaña la maldad. Ni se le da lugar al pecado, ni tampoco muere delante del Santo de Israel. ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que el Eterno, nuestro Dios Padre, va a permitir que blasfememos la sangre de Jesucristo y que nosotros vivamos una vida lasciviosa, morbosa, una vida de doble sentido, una vida donde yo puedo libertad para pecar? No, es un error, hermanos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, yo declaro que en este día tú vas a entender la palabra y vas a entender lo que el Señor te dice. La palabra del sembrador, y le dije Lucas capítulo 8 en el versículo 4. La leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola.
El Señor les hablaba así, como quien dice, con ejemplos naturales. El Señor usaba estos ejemplos así, para que la gente le fuera más fácil de entender. Pero muchos no entendían. Sabemos eso. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, un sembrador, como imagínese usted un agricultor, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, o sea, que esa parte que cayó en la piedra nació y nacida se secó porque no tenía humedad. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz. Mira lo que decía a gran voz. El que tiene oídos, oiga, para oír. Porque es que muchas veces tenemos oídos solo para saber para qué. Pero él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahí se quedó. Entonces versículo 9. Porque no voy a explicar yo esto, sino que le voy a dar la explicación que él mismo da. Para que tal vez así, digo yo, nosotros entendemos. Porque yo le he dicho a usted, deje de estar viendo al humano. Ya puede ser hermana Lourdes, Nelson, hermano Wilman, Daniela, quien sea que pase por acá. Deje de ver, ya sea puede ser su pastor, puede ser un apóstol, puede ser a quien sea. Deje de ver la persona. Usted desde el momento que se sienta a ver un programa, usted tiene que decir, Dios me va a hablar hoy. Y tomar la palabra sabiendo de que Dios le está hablando. Pero usted está viendo a la persona. Hermano, viéndome a mí no va a ganar nada. Pero si oye al Señor, a él sí. Entonces dice, y sus discípulos, versículo 9, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea que sus discípulos no entendieron nada de lo que el Señor les está hablando. Les habló de un sembrador y que el sembrador salió y que una semilla cayó aquí, la otra semilla cayó por allá, la otra por allá, pero hubo una que cayó en buena tierra. Los discípulos no entendieron y está bien. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando no entendamos la palabra, si tú te levantas y yo digo, ¿cuántos capítulos o cuántos libros te has leído en este tiempo? Ahora sí hay tiempo, hermano. Hay tiempo. Pero ¿cuánto has leído? ¿Cuánto has leído de la palabra? Pues cuando no entendamos la palabra, vayamos al que nos puede explicar la palabra. Sí, el Señor tiene personas en la tierra que Él les ha dado discernimiento de la palabra y que nos pueden ayudar a nosotros. Pero lo más importante es que yo y Él, ¿no? A mí me gusta así, Él y yo y Él. Y también me gusta cuando escucho, ¿verdad? Enseñanzas que me han edificado. El Señor ha usado personas para edificar mi vida. Y bendito sea el Señor por todos ellos. Y también para exhortar y también para consolar. Entonces, cuando no entendamos algo, vayámonos al que tiene la respuesta. Si estamos leyendo la Biblia y no entendemos, Espíritu Santo, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué estás hablando aquí? Los discípulos hicieron eso, le preguntaron a la palabra, al Señor Jesús y le dijeron, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y mire, versículo 10, y les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién? A nosotros. Nos es dado conocer los misterios del reino de Dios. O sea que el Señor está esperando que le busques para darte a conocer esos misterios. La palabra en el profeta claramente lo dice. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero a veces, como decía, me recuerda y me trae el Señor la palabra que nos dijo una vez uno de los integrantes del grupo musical o de la alabanza de Marco Barriento, que dijo que es más fácil copiar, ¿no? Es más fácil, no es tan fácil crear y ser original, sino que es mejor copiar lo que el otro hace y reproducir o hacer copias a un CD que ya está, que venir con nuestra propia originalidad. A veces es más fácil, ¿verdad?, escuchar a alguien que está enseñando, ver una prédica, buscar un montón de información, que buscar yo mismo delante del Señor. ¿Qué estás diciendo aquí? Que buscar el rostro del Señor, porque lastimosamente nos hemos vuelto haraganes en la búsqueda de la palabra y de la revelación de nuestro Dios.
Entonces ellos vinieron y le dice el Señor, a ustedes les es permitido conocer los misterios, o sea que el reino de Dios tiene misterios. Y yo leía la palabra ahora en Isaías y yo digo, wow, que Isaías dice, cosa extraña hará Jehová en la tierra. Cosa extraña, su obra extraña la hará sobre la tierra y desolará la tierra. Y yo digo, qué tremenda palabra. Porque nosotros no entendemos, por eso es que es extraño, hermano, porque no entendemos lo que el Señor está haciendo, pero Él lo está haciendo con un solo propósito de que nosotros volvamos a Él. Entonces le dice Él, pero los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué dijo el Señor Jesús esto? Porque era gente rebelde, era gente que no quería escucharlo, que no quería, que saben, que conocían la verdad, pero no querían saber. Entonces el Señor dijo, a esta gente se le da un espíritu más duro, y eso dice la Escritura, lo dice el apóstol Pablo, y le explica, que cuando tú no quieres escuchar la palabra, y tú no quieres aceptar la palabra de verdad como es, entonces el Señor dice que te va a endurecer más, y el peligro de esto es que esto, dijo el Señor, son los hijos de perdición. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener oídos para oír, como dice el Señor. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos ahorita, por favor, oiga. Y ese oiga es haga, haga, haga. Haga lo que dice la Escritura, haga lo que Él te está diciendo. Apártate de todo mal. Ora al Señor. El Señor dijo que nosotros oráramos pidiéndole al Padre, líbranos del mal. No me metas en tentación, Señor, líbrame del mal. Oremos al Señor. Oremos al Padre que nos aparte de todo mal. Entonces Él luego le dice, versículo 11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Mire qué importante. El sembrador, por supuesto, sabemos que es Él. Pero la semilla de este sembrador que salió es la palabra de Dios. Le voy a decir algo, yo quiero que usted ahí haga un autoanálisis. ¿Será que para el Señor Jesús no era importante la palabra? ¿Será que el Señor Jesús no le enseñó a sus discípulos que tenían que guardar la palabra dada por su Padre y que Él era la palabra? El Logos, dice Juan, hecho carne, estuvo acá en la tierra, la palabra. Por Él se hicieron todas las cosas y para Él fueron todas las cosas hechas. Él es la palabra. Entonces la palabra, entonces miramos acá que la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, aquí el Señor nos muestra 4 tipos de cristianos. Usted evalúese y mire a ver en cuál tipo de cristiano está usted ahorita. Y ahorita, año 2020, y lo más pronto posible, es el tiempo de arrepentirse delante del Señor y de volvernos al Señor. Paraos en los caminos y mirad, dice el Señor, cuáles son las sendas antiguas, y andar por él y hallaréis descanso para nuestras almas. En ningún momento el Señor está diciendo que la palabra es una carga, jamás, jamás. Una vez que tú estás en Cristo Jesús, la palabra es delicia. La palabra, tú quisieras saber más de la palabra, comer más de la palabra, conocer más, porque es delicia para ti. Lámpara es a mis pies mi palabra, y tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Señor. Que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Y como le digo, el Señor Jesús va a juzgar en base a la palabra, y también en el trono blanco el Padre Eterno va a juzgar en base a la palabra. Entonces la palabra es importante. Él dijo que había este tipo, y los de junto al camino, primer tipo, son los que oyen y luego viene el diablo, mire quién, aprenda, el diablo, y que Jehová lo reprenda, y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean que se salven. Aquí están los primeros. ¿Se fija? Aquí están los primeros. Ay, qué delicado, hermano. Definitivamente esto que es bien delicado con el Señor. Porque estos también son hijos. Estos también vinieron. Estos también oyeron. Y mire, dice, junto al camino, los que oyen, hay mucha gente, hermano, que oye la palabra del Señor, que viene a la iglesia, que el Señor, cuando estás ahí en la televisión, gente cambiando, te parecía un mensaje y te escuchó y oíste la palabra, dice, pero luego que oyeron la palabra, viene el enemigo de nuestras almas, y esto es para todos. Usted no puede decir que el diablo no está trabajando en contra de su salvación, por supuesto que sí.
Yo le decía por el canal de televisión que ese es el trabajo de Satanás. Yo le dije a usted, Satanás no se preocupa por el que está en la calle, por el que anda en el mundo. Satanás no se preocupa por la prostituta, ni por el alcohólico, ni por el drogadicto, ni por el que está en lascivia, en fornicación, ni que está en pornografía, ni el que está haciendo las maldades con sus ojos, viendo a la mujer de su prójimo, viendo a la mujer de la calle, lasciviosos. Satanás no se preocupa por esos, porque eso ya los tiene. ¿Sabe cuál es la preocupación de Satanás? Hacerlo caer a usted por todos los puntos y medios habidos y por haber. Lo que es Satanás, el enemigo de Satanás, nosotros desde el momento que dijimos sí, nos convertimos en enemigos del diablo. Él lo que quiere es que usted caiga en cualquier momento en una de sus trampas para tener una puerta abierta y empezar a molestar tu vida y a fastidiar tu vida. Pero el Señor Jesús murió y Él dijo que Él vino a deshacer, aleluya, bendito sea Jesús. Él vino a deshacer las obras del diablo, o sea que hay obras del diablo. Pero si estamos en Jesús, Él vino a deshacerlas, vino a quitarlas completas, las deshizo. Él no puede con nosotros. Tenemos un escudo. Vamos, di, alma mía, ¿quién es tu escudo? Su escudo es Jehová Dios de los ejércitos. Y yo le hablaba y le decía el Salmo 118, castillo mío, refugio mío, mi escudo, mi libertador. Ese es tu libertador. Ese es el que está por ti. No importa lo que está pasando en el mundo, pero tú estás guardado en el Señor. Entonces, los del camino, primero oyen y luego viene el diablo y quita ¿de dónde? ¿A dónde va la palabra? ¿Por qué Satanás te pone que te levantes? Yo les decía a alguien hace poco, a mí me da como no sé qué en la iglesia. Yo dije, cuando regresemos, si es que regresemos al templo, yo decía, voy a cerrar todo y que nadie se mueva con la palabra. Pero el diablo te pone que te dé sed, que te levantes, que comas, que vayas al baño, que te dio diarrea, te dio todas las cosas sabidas y por haber durante estás en la iglesia. Qué triste, ¿no? Y yo digo, Dios mío. Yo me pongo a pensar y sí, nos reímos y nos gozamos, pero es cierto, hermano. Es cierto, ¿por qué? Porque Satanás anda buscando hacer esto que nosotros no hemos entendido. Este mensaje me lo dio el Señor un martes en la madrugada. Y sinceramente me tocó mucho mi corazón, porque Él es la palabra. Entonces Él dice que el diablo viene y quita de su corazón la palabra, no quita otra cosa, para que no crean y ¿qué? Y se salven. O sea que quitó del corazón la palabra para que no crea y se salve. ¿Escuchó usted? Por eso usted debe de guardarse y cuidar sus oídos y ver lo que está oyendo. Yo le dije, el Señor dijo claro, contaminación, oídos, ojos y boca. Cuídese de las tres cosas. Cuídese porque Él es santo, Él no es cualquier Dios, Él es un Dios santo. Yo leí ahora, como le digo, el Señor en sueño me dio Isaías 27 para que lo lea usted también y siga leyendo. Y yo digo, wow, Señor, increíble, o sea, la palabra, Dios es todopoderoso, Dios es santo, hermanos, y nosotros no podemos seguir jugando al cristianismo. Bueno, lo siento, yo sé que habemos muchos, y me incluyo yo, que pensamos que podemos jugar y habemos otros que pensamos que no se puede jugar con la palabra. Ojalá que usted esté en los que no se pueda jugar con la palabra, ni con el Señor. Entonces, cuando el Señor dice que el diablo vino para sacar la palabra, para quitar, quita de su corazón, vino el diablo y quitó del corazón la palabra para que no crean y se salven. Primer grupo. Segundo grupo, y usted tiene que ver la artimaña de Satanás. Te quita la palabra, ¿para qué? Para que no creas y te salves. Tienes que ver que lo que busca es que no te salves. Ahorita hay muchos que no creen que el Señor Jesús ya está a las puertas. Qué lástima, hermano, sinceramente, me da una lástima. Y yo he llorado mucho, porque el Señor una vez me dijo, ya no pidas más por este pueblo, ya no me pidas misericordia más. Y yo pensé que eso no era bíblico y me llevó a la palabra, justo al profeta Jeremías, donde le dijo, no pidas más por este pueblo. Porque es un pueblo rebelde, que de labios me honra, más su corazón está bien lejos, porque el que está en el corazón del Señor quiere agradar al Señor y va a tratar de guardar la palabra del Señor en todo lo posible. Gloria a Dios que el Señor me sacó de una ignorancia, hermano. Bendito sea el Señor, alabo a mi Señor, lo bendigo y lo exalto porque Él me sacó de esa ignorancia. Entonces, aquí miramos que Él dice, para que no crean y se salven, es el trabajo de Satanás. Ahorita la gente no está creyendo que ya estamos en los últimos tiempos. No, la gente no cree. Jesús no viene todavía. Mentira es. La profeta solo eso dice. No.
No es la profeta, es la palabra. Estamos viviendo los últimos tiempos y estamos en principio de dolores. Y yo me gozaba porque a mí el Señor me habló y me dijo, es una pretribulación. Sí, el Hijo de Dios va a pasar por esta pretribulación. No vamos a estar en la tribulación, hermano. Y me gozaba, ¿sabe por qué? Porque escuché un rabino y escuché otro predicador de Estados Unidos que estuvo aquí, misionero en Honduras, que decían lo mismo, una pretribulación. Sí hay, ¿por qué? Porque el Señor ahí va a limpiar, va a purificar la iglesia. Gócese que está en la pretribulación, porque el Señor nos va a limpiar. Entonces, siguiente dice, siguiente tip. Los de sobre la piedra, otros hermanos, son los que habiendo oído, recibieron la palabra con gozo. Aleluya, profeta, gloria a Dios, amén. Mire, la semilla, o sea, la palabra que cayó sobre la piedra, son estos que reciben la palabra con gozo al momento que se la da. El Señor te dice esto y esto, o el Padre te está predicando está hablando a través del predicador, y tú, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Qué gran gozo, hermano. Recibimos la palabra con gozo, y luego dice, pero estos no tienen raíces. Me recuerda el Señor, me trae esas raíces que yo miraba cuando el Señor me mostró esos árboles robustos que se miran inmensos, se miran bellos por fuera, pero unas raíces así chiquititas, no tenían raíces. Es ilógico que un árbol inmenso, me acuerdo cuando yo fui a Lancetía y miré unos árboles que tienen 800 años, unas raíces para sostenerse. Pero hay unos aquí que no tienen raíces. Entonces el Señor dice, no tienen raíces, crecen por algún tiempo. Crecen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. En el tiempo que viene la dificultad, en el tiempo que viene la tormenta, en el tiempo que viene la tempestad, se apartaron, su fe se movió y empezaron a ver lo natural y dejaron a aquel que está con ellos. Ahí tenemos que tener ese cuidado nosotros, iglesia, que en todo tiempo, dice la palabra, tenemos que alabar al Señor. En tiempo de angustia, en tiempo de dificultad, en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia. Yo alabaré a Jehová todos los días de mi vida porque es mi Señor y mi Salvador. Y estoy agradecida con Él y quiero agradarle en mi caminar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mire, hermano, cuando el momento de la prueba, que usted salga fortalecido allá. Que no, como dice acá, ¿verdad? Que no tiene raíces. Los que están en la piedra, usted mire a ver si tiene raíz. El que no tiene raíz es el que recibe la palabra en el momentito con gozo, pero ya después se le olvidó quién era su Señor y su sanador, se le olvidó quién era su proveedor, se le olvidó quién es el que dice que pelea tus batallas, se le olvidó quién le dice, oye tú, siéntate y mira la mano de Jehová, que Jehová está con nosotros, iglesia, Jehová está contigo, está conmigo. En este tiempo, en estos momentos, no es tiempo de estar viendo al mundo, es tiempo de enfocarnos en su venida. Eso me dijo él, enfócate en mi venida. Si te enfocas en mi venida, vas a guardar la palabra. ¿Por qué? Porque yo quiero irme para el cielo. Yo no sé usted, pero yo quiero irme. Yo quiero estar con el Señor, se lo digo delante del Padre. Y en batallas, y en luchas, y en pruebas, y en lo que sea, yo le digo al Señor, guárdame, Señor, guárdame, que sea tenida yo por digna, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Es la oración que Jesús mismo dijo. La palabra dijo que teníamos que orar esto. Entonces tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo. Entonces cuando dice acá, dice que por algún tiempo, mira, no tienen raíces, es peligro. ¿Dónde están tus raíces? ¿En qué está fundamentado? El que no tiene raíz no tiene un buen fundamento. Tu fundamento tiene que ser la roca, Jesucristo, no las rocas de este mundo que sirven de tropiezo. Y el Señor, yo leía esa palabra y decía, ay de aquel por el cual viene el tropiezo. Ay del mundo, dijo el Señor. Ay del mundo por el cual viene el tropiezo, hermano. Porque el Señor dije, si tu ojo, y yo decía, wow, Señor, qué tremendo. Por eso yo le decía, la gracia, más bien el Señor Jesús nos subió el estándar más alto. El Señor nunca violó la ley, nunca el Señor violentó, ni nunca el Señor dijo, esto ya no tienen que guardarlo, olvídense de esto. Jamás, si Él enseñó la palabra de su Padre. Y el Señor Jesús dijo así, oye, dijo, si tu ojo, que si por tu ojo viene el pecado, es ocasión de caer, dijo, el ojo, Señor. Yo le dije, va directamente al cerebro, del cerebro directamente al corazón. Y ahí te contaminaste. Si tu ojo te es ocasión de caer, las personas que tienen problemas de estar viendo lo que no tienen que ver,
de estar deseando con sus ojos, permitiendo que la lascivia, la codicia, la morbosidad, todo le entre por los ojos. Cuide su ojo. Pues el Señor Jesús fue tan claro y dijo, oye, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque es preferible que te vayas al cielo con los dos ojos, tuerto, perdón, que al infierno con los dos ojos. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús con esa palabra? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué cree usted que está diciendo? Que el reino de los cielos no cualquiera va a entrar una y que tenemos que cuidarnos delante del Padre en toda nuestra manera de vivir. No solamente en una manera de vivir, no solamente con mi vestir, no solamente con mi hablar, no solamente con mi... En toda manera de vivir. Y Él fue tan claro y dice, y si tu mano te es ocasión de caer, también córtatela. Córtatela para que mejor entres al cielo, manco, y no al infierno con los dos miembros de tu cuerpo. Pero eso es lo que no entendemos nosotros. Así de delicado es el Señor Jesús. Yo quiero que usted sepa esto. Así de delicado es Él, que está diciendo, oye, muere pues, quédate así, quédate ciego mejor, y no estés haciendo lo malo con tus ojos ni con tu cuerpo. Eso es lo que está diciendo el Señor, porque así no vas a entrar al reino de los cielos, y ese es el peligro, y eso es lo que nosotros no queremos entender. El enemigo, aquí cuando miramos esto, no tienen fundamento, hermano. No están fundamentados en la roca, en Jesucristo. Al momento de la prueba, al momento de la tribulación, tiramos la toalla. Así nos sentimos muchos. ¿Por qué? Porque acuérdense que Satanás está detrás de todo esto. Tercero, los que cayeron entre espinos. Yo le digo, usted identifíquese. ¿Dónde estoy yo, Señor? Señor, ¿soy yo el del camino? ¿Soy yo el de la roca? Soy yo este tercero. Los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son abogados porque, y mire qué tremendo, hermano. Yo me acuerdo cuando el Señor me dio esta palabra. Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y aquí hay algo bien importante que el Señor Jesús dice sobre este tercer grupo. No llevan fruto. Ay, el Señor me ha estado hablando de esto, del fruto, hermano. El fruto es el resultado de estar en Él. Fue clarito el Señor. Y el Señor cuando me dio la enseñanza de la vid, hermano. Y me dijo el Señor, yo soy la vid. Y ustedes son los pámpanos. Y la hermana Lourdes traía una explicación muy bonita el miércoles sobre esto. Y el Señor me dijo, ¿y qué dijo el Señor Jesús cuando dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos? Fuera de mí, ustedes no pueden dar fruto, nada son. Sin mí nada podéis hacer. El fruto, ¿usted cree que no es importante? Pues lea Juan capítulo 15 y mire a ver si es cierto que el fruto no es tan importante. Tan importante es que el Señor cuando no encontró fruto en la higuera la maldijo, porque no halló fruto. El fruto es tan importante que el Señor dice que aquel que le dio algo y no le produjo interés esos frutos, se lo quitó y se lo dio al que tiene más, porque al que tiene más se le dará y aún al que no tiene se le quitará lo que tiene y se le dará a aquel. ¿Por qué? Porque aquel mostró y dio un fruto de las cosas que el Señor puso en su corazón. Entonces, este grupo, dice la palabra, que este grupo está ahí, pero este grupo es como los espinos. Este tipo de cristianos, donde la palabra cae entre espinos, estos son los que oyen, pero una vez que oyeron la palabra y la conocen y la oyen, cuando el Señor dice oyen, es que también la estaban haciendo. La palabra, yéndose, son abogados. ¿Por qué? Satanás para ahogar, o sea que la palabra está allí en su corazón, tuvo fruto, usted hizo la palabra, pero vinieron los afanes, primera cosa, los afanes de esta vida. Vinieron esos afanes, que te afanas por esto, que te afanas por lo otro, que te afanas por aquí, por allá, lo que sea, hermano, su trabajo, lo que yo no voy a decir, usted sabe lo que lo afana. Vinieron estos afanes y dice el Señor, y los afanes, mucha gente se afana por tener mucho dinero y entonces viene lo siguiente, las riquezas, y vinieron también las riquezas. O sea, vino el afán de trabajar y voy a trabajar y voy a trabajar y voy a seguir trabajando y voy a hacer más y voy a hacer más y voy a hacer más. Cuando tiene mucho dinero vienen las riquezas también y luego dice los placeres de la vida. Viene el hacer, viene el producir, viene el tener mucho dinero y vienen los placeres. Ahora hay culto, no, pues yo me voy a ir para allá porque yo tengo pagado un viaje para allá. Lo que sea, hermano. Los placeres.
Ahora tengo mucho dinero, pero en vez de invertir en el reino, lo voy a invertir en eso. Los placeres, y dice la palabra de la vida, y dice, y no llevan fruto. O sea que todo este tipo de cristiano, ahí tiene la palabra, la conoce, hacedor, pero todos los afanes, la riqueza y los placeres de la vida lo hicieron no dar fruto. Y este tipo de cristiano, el Señor no lo mira, hermano. Porque sin fruto, ¿qué fruto si no tenemos fruto, hermano? ¿Qué le podemos decir al Señor? Mira, Señor, todos los días de mi vida me afané por trabajar y no te di tu tiempo. No, es que está bien, tenemos que trabajar, porque el Señor dice que la harán. No, tenemos que trabajar, hermano. Pero no poner todo nuestro esfuerzo y después de tanto afán y de tanta riqueza y de tanto los placeres de la vida, se nos va a olvidar que tenemos que dar fruto delante del reino del Señor. Pero hay un cuarto grupo que el Señor menciona y dice, más el que cayó en buena tierra. ¿Cómo llama el grupo este grupo el Señor? Buena tierra. Evalúese usted ahora. Cuarto, mire, los del camino, los de la piedra, los de los espinos, pero hay un grupo que el Señor le llama buena tierra. ¿Sabrá entonces el Señor al momento que tú recibes la palabra qué tipo eres? ¿Qué grupo eres? ¿Sabrá el Señor eso? Sí lo sabe el Señor. Entonces, bueno. El enemigo nunca va a querer que tú escuches la palabra. El enemigo nunca va a querer de que tú seas libre, y acuérdate que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos acá seguros, agradecidos con el Señor de que tú, pues que estás ahí, nos estás viendo bien, nos estás escuchando. Esperamos en el Señor que ya no tengamos ninguna interrupción. En el nombre de Jesús atamos toda fuerza de las tinieblas contraria a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y sabemos de que el Señor está con nosotros. Así que yo a usted le doy en esta hora pues nuevamente, ¿verdad? Le pedimos disculpas por haber estado fuera un ratito ahí. Estamos teniendo dificultades. Sabemos que el enemigo no quiere que seamos libres a través de la palabra, y la palabra del Señor dice que aquel que el Hijo libertare lo hará verdaderamente libre. Así que nosotros creemos en el nombre del Señor Jesús de que el Padre pues está haciendo una obra grande, que el Señor te está escuchando bien, que el Señor te oye cuando tú oras, ¿verdad? Que el Señor está ahí contigo, que tú tienes que tener la seguridad que Él te escucha, ¿no? Y que el Señor en este momento está hablando sobre 4 tipos de cristianos que el Señor Jesús, no lo dije yo, ni lo dijo cualquier otro discípulo, lo dijo la palabra, lo dijo Él, el que conoce todas las cosas, el que sabe cómo el Padre actúa y cómo el Padre obra. Por eso Él dijo que no tengamos temor de aquel que pueda matar cuerpo, hermano. Usted no se preocupe, que si el COVID o como quiera llamarlo, virus, corona, como sea, te mata su cuerpo, usted no tema de eso, no tiene que temer, no, dijo él, teme de aquel que tiene el poder de echar tu alma a la vida, que tiene la decisión, el poder de echar tu alma al infierno o a la vida eterna. A ese teme, dijo el Señor, a ese es que tenemos que temer. Y la verdad que creo que esa es una enseñanza también que al Hijo de Dios le ha faltado recibir, es el temor a Jehová, el saber de que tenemos un papá, como yo le decía, un papá que tiene ese amor, pero que también al momento de hacer su justicia, Él, ¿verdad? Va a hacer su justicia porque Él es justo. Su justicia va primero, ¿verdad? El Señor Jesús, yo les decía a ustedes que el Señor Jesús va a venir a levantar a su iglesia en base a la palabra y en base a lo que Él ha pedido y ha exigido el Señor, porque el Señor exige que sus hijos guarden, que sus discípulos guarden para su venida. No cualquiera, si fuera que todos, el Señor nunca hubiera dejado todas las parábolas de que el reino de los cielos es semejante a, no las hubiera dejado porque Él conoce quién es su Padre. Entonces estamos terminando este cuarto grupo de cristianos, un grupo de cristianos que el Señor Jesús sabe, wow, mi Jesús, lo adoramos, lo bendecimos. El Señor Jesús sabe qué tipo de tierra es y cómo reciben la palabra. Por eso es que el Padre dice claramente en su palabra que a Él nadie se le puede engañar, ¿verdad? Que al Señor no le podemos burlar porque Él conoce, hermano. Yo quiero que entienda esto. El Señor conoce lo más profundo de tu ser. Entonces dice que los que cayeron en buena tierra, fíjese bien, estos son los que con corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo no sé, yo sé que hemos leído y como le digo que desde nuestra niñez oímos la parábola del sembrador y nos hacen todas las maestras de la escuela dominical, nos enseñaron de niños, miramos el sembrador con la semilla, sembrándola, pero escuche este último grupo y mire realmente lo que exige el Señor. ¿Por qué razón el Señor trae esta palabra hoy que vamos a tomar la cena? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros nos autoevaluemos, hermano. Que hagamos conciencia delante de Él. Dios no puede ser burlado. Yo no me voy a cansar de decírselo. No lo podemos burlar. Él conoce mi corazón. Él sabe cómo yo recibo la palabra. Él sabe si yo estoy recibiendo la palabra con gozo, con alegría y con corazón bueno, donde yo realmente no dejo de ver la persona y lo miro a Él y recibo la palabra de Él. Él sabe, lastimosamente, y yo le he orado mucho al Señor, miramos, hermanos, que dentro de las congregaciones y dentro de la iglesia en general a nivel mundial hay personas que no reciben la palabra, miran al ser humano. Uy, ¿y esa quién es? ¿Y esa por qué me habla de mí así? Se le olvida a unos, primero, de que el Señor pone personas en autoridad en la tierra. El Señor tiene personas trabajando para Él en esta tierra. Y así como usted va a dar cuenta, nosotros aún más, porque somos los que llevamos la palabra del Señor. Oiga lo que le estoy diciendo. Nosotros aún más, porque somos los que presentamos la palabra del Señor. Y tenemos que dar cuenta al Señor cómo hemos presentado su palabra y qué se te enseñó. Porque por causa de enseñanzas erróneas, de enseñarle a la humanidad y a la iglesia a poner su fe en otras cosas, el pueblo de Dios perece delante del Padre. Entonces el Señor Jesús habla que están estos, dice, más los que cayeron, la que cayó en buena tierra. ¡Wow! ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Dónde está cayendo la semilla ahorita? ¿O dónde ha caído la semilla todo este tiempo? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra del Señor? Ya puede ser que el Señor traiga una exhortación a través de tu pastor, a través de tu profeta, a través de tu pastor, del apóstol, de quien sea. ¿Cómo la recibes la palabra? ¿La estás recibiendo para edificación a tu vida con gozo, con alegría, sabiendo con un corazón bueno? Cuando el Señor dice con un corazón bueno, es aquel que no empieza a decir, uy, y ese, a juzgar a la persona, uy, y esa, ¿por qué? ¿Desde cuándo? El Señor no me ha dicho eso, es mentira, es lo que anda en el corazón. O sea, son cosas que nosotros tenemos que evaluar cómo recibimos la palabra. Y usted delante del Señor, yo así le he dicho al Señor, yo le he enseñado muchas palabras. A mí me ha mandado mucha palabra el Señor. Y por muchos medios, ¿qué hago yo? Recibí la palabra, le digo, Señor, y se la llevo al Padre. Y el Padre a su tiempo hace el fruto, hermano, a su tiempo el Señor me va a enseñar y me va a hablar. Entonces nosotros miramos acá, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno. O sea que la palabra, hermano, no se puede recibir con un corazón malo. Con un corazón que desde que se paró la profeta, ¡ay! Ahí está la profeta, otras 2 horas. Yo digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Y recordamos la palabra del Señor, que Pablo dice que hasta la madrugada, como a las 2 de la mañana, y plum, se cayó uno de ahí arriba porque estaban queriendo escuchar la palabra. O sea, ¿cómo recibe la palabra? Ah, ya viene la profeta, ya la profeta va a hablar y otro tiempal y hoy nos vamos a salir tarde. ¿Cómo recibe la palabra? Ese es su corazón al momento de recibir la palabra. No la quiero oír, yo ya sé eso, mejor me pongo a hacer otras cosas, voy a ver aquí mi teléfono y empieza con su teléfono usted a hacer las cosas, a estar hablando ahí o a estar leyendo otras cosas. O sea, ¿cómo recibe la palabra? ¿Con qué tipo de corazón? Escucha, iglesia. Para el día que regreses a los templos, porque aquí no solo Ministerio Gracia y Restauración me está escuchando. Para el día que regreses a los templos, ¿cómo recibes la palabra que Dios está dando? ¿Con qué tipo de corazón la estás recibiendo? Si tú llegas al templo y yo te miro que cuando está la palabra estás en otras cosas, ahí me dice tu corazón. El Señor a mí me mostró que el corazón del hombre sí se refleja a través de sus acciones. ¿Cómo reciben la palabra? Con corazón bueno, como dice acá, dice el que corazón los de corazón bueno y recto, no solo bueno, y recto.
Un corazón recto, y usted es profeta, pero no hay ninguno recto. Recto es aquel que quiere guardar la palabra del Señor, que hace un esfuerzo para guardar la palabra del Señor. Y sí hay, porque el Señor Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás llegó a presentar al cielo, y le dijo, ¿no has considerado a mi hijo Job? Recto y justo, perfecto en sus caminos. El Señor está hablando en la manera de tratar de guardar la palabra. Entonces el Espíritu Santo sí sabe que hay personas rectas y justas al momento de la palabra. Estoy hablando de la palabra porque el enemigo te ha robado la importancia de la palabra. El enemigo no te ha dado el respeto que la palabra se merece. El enemigo te ha quitado la palabra. ¿Para qué? Para que tú no crezcas, para que tú no edifiques, para que tú no te conviertas en lo que el Señor Jesús dice que la palabra nos va a convertir en personas apartadas y santificadas, consagradas para Él, temerosas de un Dios que es un Dios digno de ser temido. Entonces cuando el Señor dice y recto, pero aquí dice algo, este corazón bueno y recto, que donde cayó la semilla, que es la palabra de Dios, dice, retienen la palabra oída. No solamente fue que con gozo, no, ni que la oyó y por un oído entró y por otro, la retienen. ¿Dónde la vas a retener? En el corazón. Y al momento de retenerla, ¿para qué necesitas retener la palabra? Para lo siguiente, y dan fruto con perseverancia. El fruto es con perseverancia, no es cualquier fruto. Mi hermano, le he dicho yo muchas veces, es un ingeniero agrónomo y él siembra la semilla y sabe para que dé fruto esa semilla. Él está perseverando viendo esa semilla, viendo cómo va su fruto, viendo cómo va la producción, viendo qué necesita, viendo si vino el enemigo. Estamos acá nuevamente. Yo creo que sí, ya terminamos, ¿verdad? Le damos gracias al Señor, la verdad que nos gozamos. Miren, no es cosa que ustedes necesitan saber, pero tenemos como 5 teléfonos acá. Y todos los teléfonos que hemos puesto, todos los teléfonos se nos arruinan, no sabemos por qué. Pero sabemos en el Señor de que Él está en control de todas las cosas. Si usted me está escuchando bien, hágame saber. Yo termino, le decía ya antes que con esto terminaba para que compartiéramos la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, le decía yo, cuando estamos hablando, estoy esperando que los hermanos por MGR TV se conecten. Sabemos de que este tipo de palabra, hermanos, al enemigo no le gusta. Este tipo de palabra el enemigo no quiere ni que usted la escuche. El enemigo hace de todo para que usted no escuche la palabra. El enemigo quiere callarnos nuestra boca, pero sabemos que tenemos un Jesús que pelea la batalla por nosotros. Y en el nombre de Jesús yo ato toda fuerza contraria que se ha levantado en contra de que nosotros llevemos la palabra del Señor. No solamente el enemigo ha atacado los medios, sino que también ha tocado mi salud. Pero el Señor está con nosotros y Él es el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege. Así que nosotros le damos gracias al Señor porque nos permite estar en esto, ¿verdad? Que estamos aquí y sabemos y nos gozamos porque cuando estamos en estas batallas, hermanos, cuando miramos realmente que el Señor, ¿verdad? Que el enemigo está enojado, que se le está haciendo al frente, ¿verdad? Que la iglesia está saliendo de la ignorancia, porque allí es donde el Señor quiere. Entonces yo le decía este último versículo, si alguno tuviese, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, de que esta semilla, este último grupo de cristianos, ¿verdad? Porque tiene que usted entender que este no es cualquiera que lo dijo la palabra, lo dijo Él. Dice, es el que cayó en la buena tierra. El Señor sabe, y se lo vuelvo a decir, el Señor sabe cómo es la tierra y dónde está cayendo. Por eso a Él no lo podemos engañar, hermano. Por eso es que ahora yo he entendido tantas cosas, ¿verdad? A veces el pastor se carga, a veces los que están al frente se cargan, pero la verdad que el Señor ya sabe, y el Señor sabe. Nuestra obligación es hablar la palabra y decirle la verdad a la gente y que el Señor va a hacer el resto. Entonces dice que son los que con y recto retienen la palabra oída, y le decía yo, ¿para qué? Para dar fruto con perseverancia. No se olvide, la palabra no solo por recibirla. No, ¿y cuál es el fruto de la palabra? ¿Cuál es el fruto? Hacer lo que dice la palabra. Ese es el fruto. O sea, yo no conocía vaya, un suponer, lo voy a decir, ¿verdad? Un ejemplo. Yo no conocía que robar era malo y yo era una persona que robaba, un suponer. Pero una vez que vino la palabra, y la palabra, si mi corazón es bueno,
y recto y retengo la palabra, voy a dar el fruto. ¿Cuál va a ser el fruto? Que ya no voy a robar más, porque la palabra me dice que eso no le agrada a mi papá. Entonces, ¿cuál es el fruto que el Señor busca? Que hay que dar con perseverancia, el hacer la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 nos habla claramente que nosotros tenemos que ser hacedores, no solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Así que tenemos que entender que estando en Jesús, por eso nuestra fe tiene que estar en Él. Tú quieres dar fruto, tienes que estar en Él. Fuera de Él nada podemos hacer, nada, nada. Ningún fruto que hagamos por nuestra cuenta, que digamos que nosotros inventamos un método, esto y esto y esto, no, ese método no te sirve para nada si estás fuera de Jesús. Pero en Jesús todo lo que tú das va a ser un fruto agradable delante del Padre porque estás en el verdadero fruto que es Jesús. Jesús, ¿verdad? Es quien el Señor recibió en el cielo por causa de nosotros, lo entregó a la tierra por causa de nosotros y lo recibió en el cielo como una ofrenda agradable y perfecta delante de Él. Tan agradable y tan perfecta que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Así que en esta mañana yo recapacito, ¿verdad? Estoy haciendo una recapitulación, 4 tipos de cristianos. ¿Dónde estás? Es el tiempo de considerarte delante del Señor. ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál ha sido tu perseverancia en este fruto? ¿Has perseverado realmente? Si tú sabes que eres una persona que mientes, el fruto que el Señor está esperando por la palabra que has escuchado y porque conoces la palabra, que ya no mientas más. El fruto que el Señor está esperando porque conoces la palabra, que ya no grites más, que ya no te enojes más, que ya no tengas esas iras, que ya tú seas libre. Ese es el fruto que el Padre está esperando. Porque eres una buena tierra. Declaro en el nombre del Señor Jesús que eres una buena tierra. Declaro en el nombre del Señor Jesús que eres una buena tierra. Declaro en el nombre del Señor Jesús que eres una buena tierra. Y esa buena tierra va a guardar y va a permanecer la palabra y va a dar un fruto al 100% donde se siembra la semilla. Le decía de mi hermano, yo lo he visto. He visto su sacrificio, he visto su trabajo. He visto sus desveladas, todo, la perseverancia, para que aquella plantación de aquella semilla le dé el fruto que él espera ver. Como le digo, vino la plaga, buscó algo para atacar la plaga. Viene el enemigo, te manda esto, te manda lo otro. Busca la palabra del Señor y ataca con la palabra. Y dile al enemigo, escrito está, Él es mi Señor, Él es mi guardador. Él me va a guardar, Él me va a cuidar. En Él yo estoy segura, por Él voy a dar fruto al 100%. Yo te bendigo en esta hora. Y vamos ahorita a participar antes de que si el enemigo, no otra vez, y antes de que se nos arruine acá nuevamente. Usando, como le digo, tenemos tantos teléfonos que ya no sabemos por qué se nos está arruinando tanto, pero bueno, sabemos que Satanás no quiere, pero vamos a participar de la mesa del Señor. Te invito a que te prepares. Le voy a pedir acá a mi asistente, número 1, Scarlett, que traiga, ¿verdad? Tenemos el pan y tenemos el vino, hermano. Yo todavía, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hacemos, cómo les hago llegar, bueno, en nombre de Jesús, que ya para junio vamos a estar en el templo, y si no, pues voy a ver cómo les hago llegar. Todavía tenemos acá el Masá de Israel, ¿verdad? El Señor me permitió traer desde allá un poquito del pan que se come allá en el día de la cena de la Pascua, que acaba de pasar en Israel, cosa importantísima, hermano. ¿Sabe? Hace 3000 años, el pueblo de Israel pasó una Pascua igualita a la que pasó ahorita, encerrados en su casa. Eso le tiene que decir mucho a usted y tiene que prepararse porque su maestro viene pronto. Entonces vamos nosotros a orar y vamos a hacer como dijo el apóstol Pablo. Y yo le decía a alguien, el apóstol Pablo enseñó lo que el Señor Jesús le enseñó. Nunca te mandó a fallar la palabra. Por eso el apóstol Pedro dice claramente que muchos tuercen la palabra del apóstol Pablo para su conveniencia. Jehová reprenda al diablo, porque el apóstol Pablo nunca te mandó a vivir una vida licenciosa de pecado. Jamás. Te mandó a guardar la palabra, te enseñó a guardar la palabra, incluso te enseñó a morir como Él murió. Y Él dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo ahora vivo en este cuerpo, dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí tiene que estar tu fe, en Jesucristo. Si estás ahí, Él te va a ayudar. Entonces yo le pido que agarre su vino, agarre su pan. Alabamos a nuestro Padre Celestial. Bendecimos su nombre. Alabamos a nuestro Señor Jesús, quien dio su cuerpo
tipología este pan del cuerpo de Cristo para la redención de nuestros pecados. Quien en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Y una cosa más, que es lo que el enemigo nos ha robado ahorita, la paz. El castigo de tu paz, dice Isaías, fue sobre ese cuerpo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, tú ahí donde estás ahorita, ponte a cuenta con tu Señor, pide perdón. Y dile, Señor, he sido un cristiano de esos de la orilla, de esos del camino, de esos de la roca, de esos del espino. No he sido un cristiano, Señor, que he tomado tu palabra como tú quieres que yo la tome. Y pide perdón y discierne este cuerpo de Cristo. Discierne lo que Él hizo por ti. Darte en el Señor, en Él, darte el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Jesucristo murió para el perdón de nuestros pecados. Él no murió para que siguiéramos en pecado. Él dice que Él murió para hacernos libres del pecado. En el nombre de Jesús de Nazaret, que todo aquello que te estorba para tu caminar con el Señor es quitado en esta hora, porque ya Él pronto levanta la iglesia. Es quitado de tu vida, y en el nombre de Jesús pide perdón. Ahí oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, y te presentamos en esta hora, Padre, nuestra vida. Nos ponemos delante de ti, Señor. Reconocemos en esta hora que lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer lo hacemos en memoria de Jesús. Vamos a participar de esta mesa, pero nos hemos examinado a nosotros mismos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados ahora, Señor. Te pedimos perdón. Sabemos que en Jesucristo hemos sido libres de todo pecado. Perdónanos, papá, porque te hemos fallado. Empezando por la palabra, Señor. Hemos sido más oidores que hacedores. Te pedimos perdón ahora, Padre. Te pedimos también, Señor, que a través, Señor, de este acto, tú nos ayudes a retener tu palabra en nuestro corazón y dar fruto con perseverancia. Gracias, Padre amado. Nosotros te alabamos y te bendecimos, Padre, en esta hora. Todo pan y todo vino, Señor, toda representación que está delante de ti en las casas ahora, yo la presento, Señor, y la santifico en el nombre del Señor Jesús. Declaramos tu cobertura y la sangre de Cristo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. El Señor dice que tomó el pan, usted tome su pan, pártalo si puede, ¿verdad? Y participe, dice el Señor, y coma, porque esta es representación de su cuerpo. Y bendecimos el nombre de nuestro Señor. También el Señor agarró el vino. Agarró la copa del vino. Y sabe, hermano, esa copa lo pasaba. Y por ahí andan unos que dicen que esa es la copa que usó el Señor Jesús. No importa. Pero Él agarró la copa y bendijo el vino. Porque lo que se hace es bendecir el vino para que haya una prosperidad en tu casa. Bendijo el vino y lo tomó y se la dio a sus discípulos y les dijo, esto, dijo el Señor, es la copa del nuevo pacto, es mi sangre derramada por la remisión de los pecados. Y nosotros así lo recibimos en esta hora, reconociendo con su sangre hemos sido limpios de todo pecado. Puede participar del vino. Padre, te doy gracias. En esta hora yo te doy gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te exalto. Gracias, papito bello. En el nombre de Jesús, Señor, hemos participado en esta hora. Padre, de este momento, Señor, que tú dijiste que lo hiciéramos, Jesús, en memoria de ti, y que cada vez que lo hiciéramos anunciamos tu muerte, Señor. Y hemos anunciado, Señor, el sacrificio tuyo, tu muerte, lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y usted diga amén y amén y amén, y le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Para siempre su misericordia. Gracias a todos los hermanos que están con nosotros. Vamos a tratar de hacer una sola prédica, ¿verdad? Sabemos que tenemos como 4, no sé. Pero vamos a tratar de ponerla todo junto. Bendigo la vida del apóstol Kenneth Martínez que nos está viendo. Gracias, apóstol, por estar ahí con nosotros y por compartir la palabra con sus amados hijos. También les bendecimos a ustedes. Bendigo también al profeta David, mi padre espiritual. Que el Señor lo bendiga grandemente. Bendecimos también a su esposa y a toda su congregación, la profeta Emelda, muchas bendiciones, y al apóstol Arnoldo. De igual manera, bendigo a todos los hermanos que están conectados. Gracias por estar con nosotros. Voy a orar porque tengo unas peticiones acá, ¿verdad? Y oramos en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias.
Estas peticiones nosotros te las levantamos en esta hora delante de tu presencia, sabiendo que solo tú eres el único Dios que responde, el único Dios que da, Señor, esa respuesta a lo que nosotros pedimos. Te pido por el embarazo de Elizabeth, Señor, en esta hora. Declaramos un embarazo normal y sin problemas en el nombre de Jesús. También, Señor, te presento a la hermana de iniciales G. Señor, en el nombre de Jesús, ella está pidiendo por contiendas que están en su casa, que tú las canceles, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos ahora, atamos todo demonio del infierno que se ha levantado en esta casa, lo ato y le ordeno que se aleje por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, y cubro esta casa con la sangre de Cristo. Te presento la vida de iniciales RB, Señor, ahora lo cubrimos, le guardamos, Señor, declaramos que tú lo guardas, que tú lo ayudas, que tú, Señor, alejas toda mala amistad, toda fuente, Señor, contraria de contaminación a su vida, desaparece, mi Dios. Gracias te damos por la hermana María Elena, Señor. Padre Santo, ella pide bendición para su vida, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tú la guardas, que tú la bendices, Padre, que tú la protejas. Mi Dios, ahora te pedimos por la familia Acosta Zavala, Señor, todos ellos, toda la familia, Señor, yo los cubro con la sangre de Cristo, mi Dios. Todo desacuerdo en la familia es cancelado por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, espíritu de las tinieblas, retrocede de esta familia. Tú sabes que no puedes tocar a esta familia y ahora te ordeno que retroceda. Ahora, Padre, de igual manera, bendigo a cada persona que está conectada en esta hora, Señor, a todos los que están por MGR TV, Canal 35, Señor, cubrimos el canal, Padre, cancelamos toda artimaña de Satanás y declaramos, mi Dios eterno, que tu palabra seguirá, Señor, seguirá huyéndose, mi Dios eterno, a través de estos medios. Señor, bendigo a todos los del ministerio, gracia y restauración, a cada hogar, a cada familia, a cada uno de ellos los bendigo y a cada persona conectada en esta hora les bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Le doy gracias al Señor que me ha permitido pues compartir esta palabra. 4 tipos de cristianos. Usted evalúese dónde está y cómo está dando su fruto. El Señor me le bendiga grandemente y no se olvide que Él está con usted y por usted. Será hasta el miércoles, ¿verdad? Y mañana en tiempo de oración por la noche. Bendiciones.